Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ezequiel Evangelista, soy profesor de filosofía y este video está destinado a mis alumnos del sexto año de distintas escuelas del municipio de Rojas. En el video anterior repuse brevemente en qué consistía nuestra segunda tarea, la segunda tarea que les encomendé en este contexto de educación a distancia, en esta modalidad a distancia que nos está tocando compartir. Y luego les conté también los motivos personales y pedagógicos por los cuales les propuse esta segunda actividad. El objetivo de este video es entonces relevar una a una las preguntas del cuestionario de esta segunda actividad y destacar las respuestas de ustedes que me gustaron más, que me resultaron más atractivas, que me llamaron más atención. Bueno, lo primero que quiero decir es que me gustaron mucho las respuestas, los trabajos, y creo que fueron trabajos significativamente mejores que los que me enviaron en relación a la primera tarea, ¿no? Y me quedé pensando en esto, digo, ¿cuáles eran los motivos que llevaron a este resultado, ¿no? Al hecho de que lo que me enviaron en relación a esta segunda tarea fueron trabajos más comprometidos, ¿no? más intensos, más originales que los que me enviaron en relación a la primera tarea. Y se me ocurren tres tipos de motivos posibles, ¿no? Lo primero que pienso es que tenga que ver con una cuestión generacional, ¿no? Que ustedes prefieran los videos a los textos, ¿no? Entonces, en tanto la primera actividad tenía que ver con un texto y la segunda tenía que ver con un video, quizás el soporte haya sido una de las razones, ¿no? Por las cuales les resultó más atractiva esta segunda tarea. Otra posibilidad tiene que ver con la actualidad del soporte, ¿no? O sea, en esta oportunidad tenían que trabajar con videos de la serie documental Bailando en el Abismo, que es de 2016, ¿sí? Que son, como ya estuvimos conversando en el video anterior, una serie de entrevistas a profesores y docentes de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y como decía recién, entrevistas filmadas en el 2016, o sea que pasamos de la primera tarea, ¿no? con un texto del siglo XVIII a videos del siglo XXI. Puede que la cuestión generacional no tenga que ver solo con el soporte, sino también con la actualidad de lo que refleja ese soporte. Hay como una demanda de actualidad, una exigencia de actualidad en las jóvenes generaciones, creo yo. Así que bueno, ese fue otro motivo que se me figuró. Y el tercer posible motivo que se me ocurre pensar respecto de por qué los trabajos relativos a la segunda tarea estuvieron significativamente mejor que los correspondientes a la primera, es un motivo más autocomplaciente, diría yo, un motivo que me hace sentir bien a mí. Y tiene que ver con la posibilidad, remota quizás, pero esperemos que no tanto, de que tenga sentido todo esto y de que, bueno, hayan mirado el primer video con las recomendaciones para mejorar sus redacciones y bueno, que les hayan resultado útiles y que las hayan puesto en juego entonces hayan puesto en juego esos consejos en esta segunda redacción. Lo más probable es que haya un poco de cada cosa, ¿no? Así que decirles simplemente esto, que si pasó algo de esto último, algo en relación a la utilidad, ¿no? O del primer video, bueno, entonces voy a empezar a pensar que Leibniz tenía razón y de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Bueno, empecemos. Después de este innecesario chiste ñoño, vamos a meternos en el cuestionario. Las primeras 5 preguntas que les di referían al primer video de la selección, ¿sí? que les propuse. Es también el primer video de la serie. Una aclaración antes de meternos en las preguntas. La segunda actividad llevaba por título una pregunta, pero ustedes no tenían que responder esa pregunta. Es
era justamente un título que buscaba llamar la atención, y es una pregunta que después, sobre la que después vamos a detenernos unos minutos. La pregunta es justamente: ¿por qué los filósofos tienen barba? ¿No? Es una pregunta curiosa y, como decía recién, era el título de la tarea y no era parte de la tarea. Algunas confundieron esto y contestaron esa pregunta. Bueno, decir brevemente algo que dicen algunas de las profesoras especialistas en filosofía feminista, como Diana Mafía, como Danila Suárez Tomé, como Virginia Cano, cuando le hacen esta pregunta en la segunda temporada de la serie. Bueno, ellas impugnan la pregunta, diciendo justamente que esa pregunta supone el prejuicio machista o androcéntrico de que los únicos que hacen filosofía o que pueden hacer filosofía son los hombres, ¿no? Así que, de nuevo, lo que buscaba con este título no era que respondieran a esa pregunta, sino un poco llamar la atención respecto de hacia dónde nos dirigimos con esta tarea. Venimos de un cuento de Voltaire donde estuvimos presentando muy a grandes rasgos algunos de los grandes temas, algunos de los grandes problemas de la filosofía. De la mano de la serie documental Bailando en el Abismo, vamos a hacernos algunas preguntas que tienen que ver con qué es la filosofía. Vamos a relacionarnos con algunos de esos grandes temas o preguntas que referenciamos antes, pero también vamos a empezar a pensar los prejuicios, ¿sí?, que la gente ajena a la filosofía tiene sobre la filosofía. Y esta pregunta parte justamente, como decía recién, de un prejuicio, y de un prejuicio nada inocente, un prejuicio androcéntrico. Bien, las primeras dos preguntas del cuestionario que les mandé hacían referencia entonces al primer video. Las primeras 5 preguntas en realidad hacían referencia al primer video, pero vamos a trabajar en principio con las primeras dos, que están bastante de la mano. La primera dice: ¿qué sucede durante los primeros 50 segundos del video? Y la segunda dice: ¿por qué puede considerarse filosófica esta primera actitud de los entrevistados? Bien, de nuevo, por las dudas, por si alguien no vio los videos, estamos hablando de la serie documental Bailando en el Abismo, que está disponible en YouTube, ¿sí? Son 8 capítulos de la primera temporada, 20 de la segunda, y una serie de recortes, ¿sí?, que fueron adelantos de la segunda temporada. Todo está en el canal de YouTube de Doxa Producciones. Bien, estas dos preguntas entonces hacen referencia al primer video, ¿sí?, donde estudiantes de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires responden la pregunta: ¿qué es la filosofía? ¿No? Entonces ustedes tenían que analizar qué pasa en los primeros segundos y por qué puede considerarse filosófico eso que sucede. Bien, me voy a ir deteniendo en algunas de las respuestas de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Santiago Becerra, de la Escuela Secundaria número 1 de Obligado, dice que no es una pregunta que se pueda contestar rápido. ¿Qué es la filosofía? No es una pregunta que se pueda contestar rápido. Juan Cruz Cantero, compañero suyo de Obligado también, dice que los estudiantes se demoran para responder, pero se esfuerzan, se nota cierto esfuerzo para responder, ¿no? Y Alexis Maguad, también de la Escuela de Obligado, dice que no se apresuran, ¿no? Que tienen cierta cautela, cierta prudencia. Bueno, justamente eso es lo que podemos caracterizar como filosófico, ¿no? Los estudiantes no se aventuran inmediatamente a dar una definición, sino que los primeros 50 segundos del video lo que hacen es lo que Julieta Ferreira, de sexto tercera de la Escuela 5, caracterizó como dudar, ¿no? Y esta palabra es bien importante para la historia de la filosofía. La duda es, según Karl Jaspers, por ejemplo, uno de los orígenes de la filosofía, ¿no? Justamente el dudar, ¿sí?, de cómo nos dicen que son las cosas es la condición de posibilidad de cualquier nuevo pensamiento, ¿no? Bueno, podemos hablar de la duda en muy distintos
momentos de la historia de la filosofía. Hay una corriente antigua que se llama escepticismo, ¿sí? Que llevó la duda hasta sus límites últimos, ¿sí? René Descartes, un filósofo fundamental de la modernidad, asume la duda como su método, ¿sí? Como su camino hacia la verdad. De manera que lo que sucede justamente en estos primeros segundos, ¿sí? esta cautela, decíamos, este esfuerzo, pero al mismo tiempo esta prudencia, ¿sí? De no contestar rápido, de no apresurarse, ¿sí? Tiene que ver con dudar. Bien, Lourdes Melo caracteriza esto, ¿sí? Como con un gesto poético. Dice, bueno, en estos primeros segundos se advierte un mar de pensamientos. Me gustó mucho la frase, así que la señalé. Bueno, vamos a meternos en la segunda pregunta, que como decía está muy emparentada. ¿Por qué este gesto, ¿sí? De dudar, este gesto de no apresurarse, esta prudencia, sería filosófica? Martina Romero, de la escuela secundaria número 2 del pueblo de Carabelas, dice que los estudiantes de filosofía no tienen respuesta, ¿no? A lo cual podríamos contestar, ¿esto será un defecto o será una virtud? ¿No? El hecho de que estudiantes de una carrera no tengan una definición, ¿sí? Respecto de aquello a lo cual están dedicando su vida, ¿es un defecto o es testimonio, ¿sí? de la potencialidad de la filosofía? En este sentido, Benjamin Koch, de la técnica, dice que la filosofía intenta discutir incluso las respuestas de los manuales, ¿sí? Las respuestas de manual. No acepta el filósofo o la filósofa la respuesta masticada por otro, sino que el ejercicio es justamente el tratar de empuñar la propia respuesta, ¿no? De forjar la propia respuesta. Paula Navarro, de la técnica también, dice que los estudiantes buscan respuesta por necesidad. ¿Sí? Interesante esto, ¿no? No es simplemente un capricho, sino que necesitamos pensar estas cosas, ¿no? Silvia Mañavaca, una de las profesoras que ya nombramos en el video anterior, da una definición en otro de los videos, dice, yo necesito pensar estas cosas, ¿no? Pero simultáneamente me doy a mí misma la libertad de hacer, ¿no? Entonces, en ese juego entre necesidad y libertad es donde ocurriría la filosofía, según ella. Bien, otra aclaración, esta búsqueda de respuestas, discutir las respuestas ajenas, las respuestas de manual, no es algo que se hace de una vez y para siempre, ¿no? Y en ese sentido, Jimena Reynoso, de sexto segunda de la escuela 5, dice, bueno, vamos aprendiendo día a día, ¿no? Los estudiantes de filosofía dan cuenta de que es algo que se va aprendiendo día a día, que no se hace de una vez y para siempre, alcanzar una definición de filosofía. En consonancia con esto, Brenda González, de la escuela 2 también de Carabelas, sugiere una posibilidad, dice, quizás ellos nunca se preguntaron eso, ¿no? A lo cual yo comentaría, las preguntas de la filosofía no son preguntas nuevas, ¿sí? No radica ahí su especificidad, de hecho las mismas preguntas se vienen preguntando y repreguntando desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Quizás más bien la especificidad de la filosofía se deba a que estas preguntas tenemos que hacérnoslas periódicamente, hay que repreguntarnos, hay que repensar periódicamente aquello que necesitamos pensar, aquello que nos convoca, aquello que nos resulta urgente. Bien, vamos a pasar ahora entonces a la tercera pregunta. La consigna decía lo siguiente, más que una pregunta, sí, es una pregunta pero comienza con una aclaración. Dice, por momentos las respuestas guardan cierta similitud y por momentos aparecen respuestas diametralmente opuestas. ¿Encontraste algún ejemplo de esta situación? Explica dicha oposición. Yo me acordaba de una definición que da Franco Volpi, filósofo italiano, ¿no? en el prólogo a la filosofía y el barro de la historia, un gran libro de José Pablo Feynman. Dice,
la filosofía es el arte de contradecirse uno a otro sin anularse, ¿no? Yo creo que algo de esto sucede en los videos de Bailando en el Abismo. Aparecen posiciones por momentos, ¿sí?, opuestas, pero que sin embargo conviven en ese material, ¿sí?, que se niega, ¿sí?, de su propia organización de la información a aceptar una respuesta como un resultado último, ¿sí?, una respuesta final. Bien, contrastes entonces que propusieron ustedes. Saya Tisera, de la Escuela Técnica, contrapuso la actitud de aquellos o aquellas que pretenden saber qué es la filosofía, ¿sí?, que pretenden poder definir qué es la filosofía, y aquellos otros compañeros y compañeras de la carrera que más bien afirman no saber, ¿no?, que se quedan en esta actitud inicial, ¿no?, que caracterizamos como una cautela, como una como dijimos, prudencia. Bien, esa puede ser una contraposición, claro, muy bien. Alejandro Pascuarela, de sexto tercera de la Escuela 5, distinguió, ¿no?, si se puede o si no se puede determinar el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Se metió, podríamos decir, con un lenguaje más moderno, ¿sí?, más cercano a nosotros, en el mismo tema que Saya Tisera. ¿Se puede o no se puede determinar el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Ahí podemos encontrar otra contraposición. Gabriela Martino, de sexto segunda de la Escuela 5, contrapuso lo que ella considera una definición restringida, ¿sí? Uno de los compañeros habla de la filosofía como una forma de vida, y otro de los compañeros o compañeras dice: la filosofía no se restringe absolutamente a nada. Entonces, bueno, esta restricción, ¿sí?, o esta imposibilidad de restringir el alcance de la filosofía podría ser otra oposición, ¿sí?, que, como diría Volpi, convive, ¿no?, y no anula, ¿sí?, posiciones que conviven y no se anulan mutuamente, ¿no? Bien. Camila Oviedo, de sexto tercera de la Escuela 5, dice: no se puede encasillar en ningún tema específico la filosofía, ¿no? Bien, el otro día, en el último video, yo les contaba una definición de Adolfo Carpio de la filosofía como, o del filósofo o la filósofa, como un especialista en generalidades, ¿no? Bueno, algo de esto me parece está queriendo decirnos Camila Oviedo, con esta idea de que no se puede encasillar, ¿sí?, en ningún tema específico la filosofía. Bueno, yo les cuento, armé esta pregunta pensando en una oposición que a mí me resulta bastante llamativa, ¿no?, en ese video, que es la contraposición entre la intervención de un compañero que dice que la filosofía es argumentación racional, y inmediatamente la opinión de una compañera que dice que los niños hacen más filosofía que nosotros, ¿no? ¿Dónde estaría la oposición? Bueno, justamente, si hay algo que los niños aún no tienen, no han desarrollado, ¿no?, o están en vías de desarrollar, es justamente la argumentación racional, la posibilidad de tejer argumentos para justificar sus opiniones, ¿no? Tienen otras cosas, tienen una imaginación, ¿no?, de mucho mayor alcance posiblemente que las personas mayores, tienen una capacidad de jugar, ¿no?, que siempre se actualiza, ¿no? El niño siempre, o la niña siempre juega un juego nuevo a cada momento, ¿no? Parecería que con el tiempo se pierde un poco esta, ¿no?, esta inventiva, esta imaginación. Un poco más adelante vamos a retomar una reflexión al respecto, pero fíjense, ¿no?, acá hay dos opiniones, dos tentativas de definición de la filosofía que se oponen, ¿no? Un compañero dice: la filosofía es argumentación racional, entonces en esa definición quedan excluidos, por ejemplo, o excluidas niños y niñas, ¿sí?, de la posibilidad de hacer filosofía, y en la otra definición, los niños hacen más filosofía que nosotros, lo que se está suponiendo es que más que con la argumentación racional, la filosofía tiene que ver con la imaginación, con la posibilidad de jugar con las palabras, ¿no?, y con otra cosa que hacen mucho los niños, que es con preguntar por qué. Así que, bueno, esta contraposición es la que a mí me motivó la pregunta, bajo la sospecha de que ustedes iban a poder encontrar otras oposiciones, y así fue. Así que
Muchas gracias. Bien, avancemos. La cuarta pregunta, también referida a este video, dice: ¿en qué sentido una de las respuestas filosóficas frecuentes consiste en impugnar la pregunta? ¿Qué intervenciones surgen en este sentido? Bueno, Eliana Cardoso, de sexto tercera de la Escuela 5, refirió dos casos, ¿no? Hay un compañero, si no me recuerdo, Emiliano Exposto, que nos visitó también en el ciclo Filosoqué, define a la filosofía como un pensamiento crítico, pero inmediatamente dice, bueno, esta definición me parece un tanto vaga, ¿no? Entonces, Eliana Cardoso decía, bueno, este entrevistado define e inmediatamente impugna lo que acaba de decir, ¿no? Y en segundo lugar, una de las afirmaciones que aparece sobre el final del video dice: nadie sabe filosofía en esta facultad, dice otro de los compañeros. Y Eliana Cardoso dice, bueno, esta afirmación impugna todas las respuestas anteriores, ¿no? Está al final del video y impugna, podríamos decir, las respuestas de todos sus compañeros. Bien, Mayra Salvatierra, de sexto tercera de la Escuela 5, refiere esta posibilidad de impugnar la pregunta como un repreguntar, como un abrir nuevas preguntas, ¿no? Y en ese sentido, muchos de ustedes citaron algunas intervenciones del video, como por ejemplo la afirmación de que hay que superar la pregunta por el qué, ¿no? La pregunta por el qué es la filosofía, que no hay algo como la filosofía, dice otra compañera, o que respuestas hay muchas y lo que importa es la pregunta. Bien, impugnar entonces tiene que ver con ampliar el alcance de la pregunta, ¿no? El impugnar en una pregunta es el denunciar, ¿sí?, que la propia estructura de esa pregunta está impidiendo entender el problema en toda su magnitud. Bien. Pasemos a la respuesta 5, que es la última referida a este primer video. La pregunta es: ¿cuál respuesta te gustó más? ¿Sí? La respuesta de cuál de los estudiantes de filosofía a la pregunta ¿qué es la filosofía? ¿Te gustó más y por qué? Hay respuestas muy variadas. Muchas de las respuestas responden que me gustó tal respuesta porque me llamó la atención, porque me dio curiosidad. Bueno, ese tipo de justificaciones es casi que un porque sí, ¿no? Es como decir, bueno, me gustó tal definición porque sí. Quiero insistir en esto. No hay porque sí en filosofía. No se aceptan los porque sí. ¿Sí? Hay que justificar, hay que dar razones de por qué pensamos lo que pensamos. En ese sentido, entre los que argumentaron, me gustaría destacar dos casos. Primero, a Leandro Díaz, de la técnica, que retomó, le gustó la definición de la filosofía como interpelar el mundo, ¿sí? Y su justificación fue la siguiente: de eso se trata la filosofía, de romper con el ideal de mundo perfecto y monótono que muchas veces tratan de inculcarnos. Bueno, me pareció una brillante justificación de la elección. Laureano Pérez, de la Escuela de Obligado, seleccionó la frase de la que hablábamos recién, ¿no? Los niños hacen más filosofía que nosotros. Y argumentó lo siguiente: cuando uno es niño, está interrogando constantemente hasta la más mínima y lógica situación. Y al ir creciendo, se nos va un poco esa forma de vida, ¿sí?, ese hacer filosofía, quedándonos muchas veces con las respuestas que nos dan otras personas o que están plasmadas en libros. Perfecto, me encantó. Gracias, Laureano. Bien, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas 6 y 7, ¿sí?, que están referidas al segundo video que les pedí que miren. Se trata del capítulo 4 de la primera temporada y está organizado alrededor de la pregunta ¿por qué los filósofos tienen barba?, ¿no?, que es el título, ¿no?, la pregunta que le da título a la tarea toda, al trabajo práctico 2. Bien, la pregunta 6 que les propuse es la siguiente: ¿qué es un estereotipo? ¿Y cuál es la labor que puede llevar a cabo la filosofía en relación a los estereotipos? ¿Sí? En primer lugar, quiero leerles a Yelén Mateu, de Carabelas, que dice que un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas,
y que la labor de la filosofía es ir más allá de la perfección física, ir más profundo de lo que la gente puede ver. Me gustó esta definición de Ayelén. Quizás yo destacaría que los estereotipos no se agotan, ¿sí?, en los estereotipos de los cuerpos, ¿sí? Es cierto que solemos utilizar el concepto estereotipo para pensar en estereotipos de género, ¿no? Por ahí otro de los compañeros da como ejemplo los colores, ¿no?, con los cuales se viste a los niños, el celeste para los niños y el rosa para las niñas. Bueno, eso es parte de un estereotipo social de género y que tiene que ver con los cuerpos, pero el concepto estereotipo no se restringe únicamente, ¿sí?, no restringe su uso únicamente a los roles de género asociados a ciertas corporalidades o a ciertas identidades. Esa era una aclaración que quería hacerles. En este sentido aparecen varias definiciones un poco más más amplias, ¿no? Ludmila Vera, de sexto tercera de la Escuela 5, dice que es un modelo a seguir que cambia con el tiempo. El estereotipo es un modelo, ¿sí?, que nos presenta la sociedad y que cambia con el tiempo. Eso me pareció interesante, ¿no? Son históricos los estereotipos. Aquello que hoy consideramos el estereotipo de lo masculino, o el estereotipo de lo femenino, o el estereotipo del filósofo, ¿no?, en el caso que nos convoca, cambia con el tiempo y quizás las características que actualmente le otorgamos a esas identidades no son las mismas que se le otorgaron en el pasado, ni serán las mismas que se les otorgarán en el futuro, ¿no? Lourdes Melo, de la técnica, refiere un concepto que me pareció muy atendible. Son etiquetas, ¿no? Cuando etiquetamos algo, cuando rotulamos algo para organizar la información, básicamente estamos promoviendo, ¿no?, postulando ciertos estereotipos. Bien. La pregunta tenía una segunda parte, ¿no? ¿Cuál es la labor de la filosofía en relación a estos estereotipos? Franco Marengo, de sexto tercera de la Escuela 5, dice que hay que buscarle el porqué al estereotipo, ¿no? Y hablábamos de los niños que siempre hacen la pregunta por el porqué, la infinita pregunta por el porqué. Bueno, eso sería bien filosófico. Franco Marengo acá nos lo señala, hay que buscarle el porqué al estereotipo. Cristian González, de la técnica, dice hay que desentrañar nuestros prejuicios, ¿no? Él asocia el concepto de estereotipo con el concepto de prejuicio, que ya lo estuvimos trabajando. Y él dice hay que desentrañarlo. Fíjense, los prejuicios, los estereotipos se nos han hecho entraña, ¿no?, se nos han hecho carne. Y tenemos que, para advertirlos, entonces, hacer un esfuerzo muy importante. Guadalupe Oviedo dice no hay que dar nada por sentado, hay que seguir indagando y reflexionando, ¿no? También de sexto tercera de la Escuela 5. Facundo Siciliano, de Carabelas, dice dar a entender de mejor manera lo que son los estereotipos. Esa sería, según él, la labor de la filosofía, ¿sí?, la búsqueda de del fundamento, ¿sí?, de ese concepto. Y Franco Brócolo, de la técnica, dice algo que me pareció muy atendible, dice la filosofía nos permite dudar de la moda, ¿no? Y creo que era Diego Singer que decía que siempre la filosofía tiene algo de la índole de lo inactual, ¿no? Siempre, para poder pensar a fondo, para poder desarticular los supuestos, ¿sí?, de una determinada época, de una determinada sociedad, hay que recurrir a elementos inactuales, ¿sí?, elementos pasados que fueron abandonados o que fueron que transformaron su significación, o bien hay que crear elementos nuevos, conceptos nuevos para pensar esa realidad. Bien, pregunta número 7, referida también a este capítulo 4 de la primera temporada de la serie Bailando en el Abismo. ¿En qué sentido, ¿sí?, y una frase de una de las compañeras, la diversidad es una marca distintiva de la filosofía, ¿no? ¿En qué sentido la diversidad es una marca distintiva de la filosofía? Lourdes Melo, de la Escuela Técnica, dice todo tenemos involucrada a la filosofía en nuestra vida de alguna manera, ¿no? Y en tanto todos somos distintos, eso arroja inmediatamente una diversidad, ¿sí?, una diversidad de pensamientos, ¿no?, va a decir Brisa Antonello de Carabelas, ¿no? Podríamos decir una diversidad de enfoques, de maneras de ver el mundo, ¿sí?, de maneras de conceptualizarlo todo. Nicolás
Siderac de la técnica habla de variedad de sucesos. Podríamos decir, no solamente es una manera distinta de ver, sino también es, es aquello que se ve, son los hechos, ¿sí? Bien distintos y diversos que pueden ser abordados con un mismo tipo de práctica, ¿sí? Por la filosofía. Priscila Giacone de Carabelas habla de una diversidad de historias personales, ¿no? Es muy atendible esto porque desde ciertos momentos históricos, desde ciertas coordenadas, desde ciertas identidades, desde ciertos cuerpos o desde ciertos idiomas, creo yo, se puede pensar ciertas cosas y no pueden pensarse otras, ¿no? Entonces, la diversidad de historias personales que hay a la base de las distintas filosofías es también, de alguna manera, una condición, ¿sí? Una condición que hace posible la diversidad. Bien. Ludmila Boveri, de Carabelas también, por último, concluye a esta pregunta de por qué la diversidad es una marca distintiva de la filosofía. Ella dice, bueno, la filosofía no discrimina. Gracias, Ludmila. Vamos ahora a la pregunta 8. La pregunta 8 hace referencia al tercer video de la selección que les mandé. Es el adelanto número 2 de la segunda temporada. Es un fragmento de la entrevista al profesor Mario Caimi. La pregunta era la siguiente: ¿cuál es, según Mario Caimi, el comienzo de la filosofía? Explícalo con tus palabras. Bien, Martina Esteves, de la técnica, dijo algo bien curioso. Dice que la filosofía comienza cuando decís wow, W-O-W. Bueno, con esta onomatopeya, Martina estaba dando cuenta de algo que Laureano Pérez de Obligado le puso un concepto: el asombro, ¿no? El momento en que nos asombramos, que decimos wow, es el momento en el que empezamos a hacer filosofía, dirían estos compañeros. Bueno, hoy hablábamos de Jaspers, ¿no? De la duda como uno de los orígenes de la filosofía. Otro de los grandes orígenes de la filosofía para Jaspers es justamente el asombro, la posibilidad de asombrarnos. Hoy hablábamos de los niños, quienes se asombran más que los niños, ¿no? Otra cosa que se pierde con el paso del tiempo, la capacidad del asombro. Bueno, no siempre se pierde, hay que ejercitarse en el asombro. La filosofía es, podríamos decir también, un ejercicio que consiste en asombrarnos, ¿sí? En mantenernos en una mirada de principiante frente a la realidad, diría Darío Stanriver. Bien, Santiago Cisterna, de la Escuela Obligado, dice que la filosofía comienza cuando te concentras profundamente en la lectura de un libro. Bien, este estado de concentración o esta disposición a asombrarnos es justamente un ejercicio, ¿no? Es algo con los que algunos nacen y otros no, sino que es algo que se ejercita. Nahuel Balduzzi, de Obligado, dice que el comienzo de la filosofía tiene que ver con la intriga, ¿no? Con la curiosidad por saber qué puede haber más allá, qué puede haber más allá de nosotros mismos, de lo que conocemos, más allá de la muerte, ¿no? Gianella Cornejo, de la técnica, en un giro poético admirable, dice que, según Caimi, el comienzo de la filosofía es, o tiene que ver con el puñal del universo, ¿no? Ya tiene título para su primer libro de filosofía, Gianella Cornejo, el puñal del universo. Fíjense qué bonito. Gianella Restaine, de sexto tercera, de la Escuela 5, dice que según Caimi el comienzo de la filosofía es la incertidumbre. Yo agregaría, es advertir la incertidumbre, es advertir la propia ignorancia, ¿no? En el video pasado estuvimos haciendo algo así como un elogio de la ignorancia. La filosofía no tiene que ver tanto con un saber que se alcance, sino con una búsqueda que permanece no correspondida, no acabada, ¿no? Que permanece abierta, una pregunta que permanece abierta. Martina Gago, sexto tercera, de la Escuela 5, muy nietzscheanamente, ya vamos a hablar de Nietzsche, dice que el comienzo de la filosofía tiene que ver con ser consciente de lo que te rodea, pues hay todo un universo sin sentido al que no prestamos atención porque no lo cuestionamos.
Bueno, ya estamos llegando al final, vamos a pasar a las preguntas 9 y 10, que están referidas al cuarto video de la selección. Se trata del primer video de la segunda temporada de la serie, en que los profesores, ¿sí?, de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires deben contestar a la misma pregunta con la que comenzamos, ¿no? ¿Qué es la filosofía? En relación a este video, la pregunta 9 dice: ¿qué te parece el conjunto de las respuestas de los docentes en relación al conjunto de las respuestas de los estudiantes respecto a esta pregunta? ¿Y cuáles son los parecidos y las diferencias que advertís? Laureano Pérez, de Obligado, habla de un parecido. Dice: ni los alumnos ni los profesores pueden dar una definición de filosofía. Es como tener agua entre las manos. Gran definición de Laureano, ¿no? La filosofía, intentar definir la filosofía es como tener agua entre las manos. Juan Cruz Calvet, de sexto tercera de la Escuela 5, nos habla de dos novedades que aparecen en el video de los docentes. El tema del trabajo, pensar a la filosofía como un trabajo, ¿sí? Esto no había aparecido en el video en el cual contestaban los estudiantes. Y también una reflexión respecto del lenguaje, que tiene ecos en el último video y la última pregunta sobre la que vamos a conversar en un ratito, ¿sí? También en relación a las novedades que aparecen en el video de los docentes, Bruno García, de Obligado, dice: los profesores con los años han ido cambiando de opinión. Otra frase que vamos a retomar en breve, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes dijeron que los profesores eran más profundos, ¿no? O que sus respuestas eran más sofisticadas. Me gustaría contar una anécdota respecto de esto. Cuando mis compañeros Román Martino y Nicolás Palou, los directores de la serie documental, proyectaron la serie en las jornadas de estudiantes del año 2015, o de 2016, no recuerdo bien el año, pero me acuerdo sí que en esas jornadas había algunos de los estudiantes entrevistados y algunos de los docentes. Y Román, uno de los directores, dijo, bueno, que ellos, para seleccionar las tomas, ¿no?, cuáles fragmentos de las entrevistas incluían en los cortometrajes y cuáles no solamente prestaban atención a aquello que decían, al mensaje que transmitían los entrevistados, sino que también se fijaban, ¿no?, cómo se movían, ¿no?, cuál era la puesta corporal de los entrevistados, de las entrevistadas. Y entonces uno de los asistentes en aquella oportunidad les preguntó, bueno, ¿y estudiantes o docentes? ¿Quiénes, ¿no?, se movían más? ¿Quiénes bailaban más frente a la cámara, por decirlo de alguna manera? Y Román dijo que los estudiantes, ¿no? Los estudiantes estaban más de cuerpo presente, no eran tanto una cabeza pensando, sino justamente un cuerpo interviniendo, ¿no?, en la entrevista. A lo cual una de las profesoras entrevistadas, Claudia Marcico, en ese momento directora del departamento de filosofía, contestó que, bueno, había otra diferencia que había que señalar. Los estudiantes fueron entrevistados en pasillos, ¿no?, en el patio de la facultad. Fueron entrevistas que no fueron pautadas, sino que fueron como más espontáneas, ¿no? Y esa espontaneidad quizá también sea el motivo de cierta relajación en el cuerpo, de cierta posibilidad de sentirse cómodos frente a sus entrevistadores. En cambio, las entrevistas de los docentes fueron pautadas y ya muchos de los docentes sabían que otros colegas habían sido entrevistados, y entonces las entrevistas fueron en distintos lugares, en algunos lugares públicos, donde pautaron encuentros, o en las propias casas de los docentes, de manera que bueno, ese cambio en la organización también puede ser testimonio no solo de cómo se mueven los cuerpos frente a las cámaras, sino también de el nivel de preparación, ¿no?, de las respuestas de los entrevistados frente a las consignas muchas veces curiosas que les proponen los directores. Bueno, pregunta número 10. ¿Cuál es la respuesta que más te gustó y por qué? Es una respuesta similar, una pregunta similar a la pregunta número 5.
La diferencia es que está referida ahora al video de los docentes, a las respuestas de los docentes a la pregunta ¿qué es la filosofía? Me voy a detener en dos respuestas. Lourdes Melo, de la técnica, retomó la frase de Leonardo Sacco, ¿no? Donde el profesor dice, ¿no? Se pregunta si la forma en la que pensamos está instalada en el cerebro, y él dice, no, es algo que tiene una historia, tiene una genealogía, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Podría ser de otras maneras que todavía no imaginamos. Lourdes Melo elige esa frase y la comenta. Dice, tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? Podríamos decir, y esto se los adelantaba antes, la filosofía tiene mucho que ver con asumir ese derecho y quizá esa obligación, ¿sí? De revisar nuestras propias posiciones, ¿no? De cambiar de opinión cuando justamente en esa revisión advirtamos, ¿sí? Que nos equivocamos, ¿no? Que creímos por un momento saber aquello que no sabíamos, ¿no? O que nuestra definición es muy acotada, o que no tiene en cuenta algún elemento indispensable para reflexionar sobre ese fenómeno. Leandro Díaz, de la técnica, selecciona la frase de Caimi, ¿no? Donde dice que la filosofía es una actividad insalubre o frustrante, y con un poco de humor Leandro dice, bueno, así me siento yo cuando tengo que responder los cuestionarios de filosofía. Muchas gracias, Leandro. La última pregunta es la pregunta 11, que hace referencia al último video seleccionado. Me refiero al capítulo 9 de la segunda temporada. Los docentes de la carrera de filosofía de la UBA tenían que contestar la pregunta, ¿cuál es el colmo de la filosofía? Yo les propuse la siguiente consigna para reflexionar a partir de este video. Dice, una de las estrategias de los entrevistados para responder consiste en repreguntar, por ejemplo, ¿qué es un colmo? ¿No? Entonces, yo quería que ustedes me contesten, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algo que la filosofía no pueda abordar? ¿Algo que la colme, que la sobrepase, que la sobreabunde? Milena Zambruno, de sexto segunda de la escuela 5, dice que Dios puede sobrepasar a la filosofía, ¿no? Y esta afirmación me sugirió una aclaración también, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Venimos del cuento de Voltaire, donde de alguna manera contrapusimos la filosofía a la religiosidad, en ese caso a la religiosidad del hinduismo, pero a cualquier religiosidad en algún sentido. Y quería aclarar esto, no se trata de que ustedes crean o dejen de creer o de practicar una religiosidad por comprometerse con la materia, no es de ninguna manera un requisito. Sí es importante que nos demos permiso para pensarlo todo, ¿sí? Que no quede, podríamos decir, inhabilitada, que no quede suspendida la posibilidad de reflexionar sobre algún aspecto de la realidad con todo el respeto que merezca, ¿no? La pregunta, por ejemplo, por lo divino o lo sagrado. En este caso, por ejemplo, Milena Zambruno dice, en relación a esta última pregunta, que Dios puede sobrepasar la filosofía. Martín Esteves, de la técnica, dice en cambio que nada sobrepasa a la filosofía, o en todo caso, dice la filosofía se sobrepasa a sí misma, ¿no? Me gustó esta definición porque cuando uno estudia filosofía sucede constantemente esto. Uno se compromete, se entusiasma con un autor, con una autora, dice, bueno, acá está la verdad, de alguna manera, ¿no? Uno cree por momentos haber encontrado un movimiento argumental que resulta explicativo de un determinado fenómeno, y de repente, bueno, se pone a leer a otro filósofo, a otra filósofa que vino después y que dedica toda su obra a criticar al primero, ¿no? Y entonces, de repente, aquel que habíamos llenado de estima nos parece que estaba profundamente equivocado, ¿no? Y ahora asumimos la posición de este segundo pensador, de esta segunda pensadora, como una nueva posición, como una nueva posición útil para pensar ese fenómeno, ¿no? Entonces, un poco la historia de la filosofía tiene que ver con ¿no? Discutir y revisar constante, ¿sí?
de las posiciones anteriores, de lo que se ha dicho hasta aquí sobre el tema. Valentín Rojas, de la Escuela Técnica, dice que hay que pensar incluso, ¿sí?, los criterios sobre qué es lo válido, ¿sí? Es bien interesante su respuesta, porque la filosofía no es solamente una reflexión respecto de cierto objeto, como dijimos en algún momento del video, a partir de alguna de las intervenciones de ustedes, sino que los propios criterios con los cuales se valida, ¿sí?, el conocimiento, ¿sí?, la propia categoría objeto, sin ir más lejos, ¿sí?, es un concepto que ponemos en juego en un discurso para explicar la realidad. Entonces hay que justificar ese elemento, ese concepto. Gracias, Valentín. Lourdes Melo, de la Técnica, nuevamente dice: esto genera la filosofía, mundos diferentes para todos. Bueno, me gustó mucho esta frase, me hizo acordar a un lema, ¿no?, del zapatismo mexicano, que dice que ¿no?, queremos crear un mundo donde quepan otros mundos, ¿no? Muy bonita reflexión de Lourdes Melo. Y para terminar también, otra vez, Leandro Díaz, de la Técnica, dice: la filosofía no tiene fronteras y eso es lo que la hace atractiva ante el ojo del ser humano. Gracias, Leandro, nuevamente. Bueno, gracias a todos, a todas, a todos, por todos esos trabajos. La verdad que la pasé muy bien leyéndolos y armando este material. Bueno, aquellos que o aquellas que copiaron mucho de internet, que copiaron de otros compañeros, a veces de manera bastante escandalosa, ¿no? Por ejemplo, copiando una fórmula como universos paralelos y alternativos, que no son palabras para nada necesarias para responder este cuestionario, ¿no?, pero que fueron un poco lo que me llevó a revisar si no eran iguales los trabajos de algunos de ustedes. Bueno, esto quería decir: copiar de internet o copiar de un compañero es no asumir el desafío de la materia. El desafío de la materia es, como dijera Kant, abandonar la tutela del otro, ¿sí?, es atreverse a pensar por uno mismo, diría Descartes, ¿sí? Entonces, por favor, que no vuelva a suceder. Para las próximas oportunidades, fallen, pero fallen ustedes, ¿sí? No fallen por copiar y pegar el trabajo de un compañero, o por copiar y pegar algo que encontraron en internet y que les pareció pertinente. Bueno, el intento de todo este video, de todas estas hojitas que estuve armando, tuvo que ver con dar cuenta de algo que sucede en la serie documental Bailando en el Abismo, que tomamos como soporte, que es justamente la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Que aparecen muchas voces que se contraponen sin anularse, y bueno, ese gesto de construcción colectiva del conocimiento que tenía nuestro video, nuestro soporte, quería que también se pusiera de manifiesto en esta puesta en común. Es lo que intenté hacer, retomando algunas frases de sus trabajos. Por último, una postdata que pone Bruno García, de la Escuela de Obligado, ¿sí?, brillantemente al final de su trabajo, dice: a todo esto, profe, yo quisiera hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es la filosofía? Así que bueno, me toca a mí. Yo hoy, no sé mañana, pero hoy diría, a partir de haberlos leído ustedes y de haber apuntado algunas palabras, dicho algunas cosas, yo diría que es un ejercicio cotidiano y perpetuo de pensarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad, ¿no? Y en sintonía con esta definición y con otras definiciones de filosofía que hemos venido nombrando, quiero proponerles la próxima actividad. Para la próxima actividad yo les voy a mandar aproximadamente 40 definiciones de filosofía de distintos filósofos y filósofas, de distintos momentos de la historia, ¿sí?, de distintos lugares del planeta. Algunas aparecieron en este video, ¿sí?, en estos videos que estuvimos mirando, otras las conversamos a la pasada y otras van a ser una novedad seguramente para muchos de ustedes. Y les voy a proponer como tarea que, ya que estuvimos hablando de que la filosofía puede pensarlo todo, ¿no?, que no hay nada que la sobreabunde, que no hay un objeto de estudio específico, que no hay que encasillarla, sino que hay que ponerla en juego, ¿sí?, para pensar nuestras propias vidas, para pensarnos a nosotros mismos,
lo que quiero proponerles para darle cierre a esta primera unidad, ¿sí?, que llevó no muy originalmente el título de ¿qué es la filosofía?, es que escriban aproximadamente 500 palabras respecto de la pandemia, ¿no?, respecto de este contexto de incertidumbre, este contexto de ansiedad, de frustración, ¿no?, que nos está tocando vivir, en cualquier aspecto que a ustedes les resulte significativo, ¿sí?, y que incluyan de alguna manera en ese texto de 500 palabras sobre la pandemia una de estas 40 definiciones que les voy a mandar, ¿sí? De todas maneras les mando la consigna pasada en limpio, pero básicamente quiero que cerremos esta primera unidad donde conversamos sobre algunos de los grandes problemas y preguntas de la filosofía, donde trabajamos algunos de los prejuicios que la gente ajena a la filosofía tiene sobre la filosofía. Quiero que terminemos alcanzando una opinión razonada, ¿sí?, de nuestra situación actual, ¿no?, de cómo esta situación actual los afecta a ustedes, a sus familias, a nuestro municipio, a nuestro país, a nivel global, ¿no? La reflexión que a ustedes les resulte más urgente, ¿sí?, que más los interpele, sin ningún tipo de restricción, salvo la exigencia que les anticipé recién, ¿no? Traten de forjar la propia palabra, ¿sí?, de empuñar la propia palabra. Mientras más palabras propias pongan en juego, ¿sí?, más decididamente, más delicadamente van a estar observando el mundo y van a estar haciendo filosofía. Nada más por hoy. Cuídense, quédense en casa y les mando la próxima tarea. Un abrazo.